Amigos y amigas de todo el país, bienvenido una vez más a otra edición de su programa Voz de la Patria, órgano del Partido Patria para Todos y Todas, PPT. Este es un programa que se transmite por Tele Santo Domingo. Bueno, nosotros queríamos comentar en el día de hoy, o informar, decir, referirnos a algunos elementos que caracterizan a nuestro partido. Brevemente, antes de empezar a hablar con nuestro invitado de hoy. El PPT es un partido revolucionario. Eso tiene que quedar claro. Cuando decimos revolucionarios, que nos proponemos hacer profundas transformaciones en la sociedad dominicana a todos los niveles. Transformaciones profundas que garanticen la plena soberanía nacional, el bienestar de la mayoría, que garanticen la protección del medio ambiente y los recursos naturales, construir una sociedad democrática donde se respeten plenamente los derechos humanos, una sociedad donde sean tratados en pie de igualdad el hombre y la mujer, donde se respeten las preferencias sexuales de los seres humanos, donde respetemos las creencias religiosas de todos los hombres y mujeres. Nosotros queremos hacer ese tipo de revolución. Y alguna gente nos dice, ¿y cuál es el modelo que ustedes van a seguir a nivel internacional? Ningún modelo. El modelo lo vamos a construir nosotros a partir de la realidad dominicana, de nuestra historia, de la idiosincrasia de nuestra gente, de nuestras particularidades como nación, sin copias, sin seguidismo, siempre apegados a una política de plena independencia y soberanía nacional, y creyendo profundamente en las capacidades de nuestra gente de que podamos salir adelante como nación. Bien, amigos y amigas, tal y como habíamos informado y prometido en la entrega anterior, está nuevamente con nosotros Ramón Rodríguez desde San Francisco de Macorís. Tremenda entrevista en la entrega anterior, tremenda entrevista por su contenido, por los datos, por la veracidad, por la contundencia de todo lo que dijo. Bienvenido nuevamente, hermano y compañero Ramón Rodríguez Momón. Gracias por la oportunidad nuevamente en este programa que tiene una audiencia televisiva muy concreta. Me imagino Y cautiva. Por la cantidad de militantes de Patria para Todos que se ponen en sintonía con esta. No, todo el mundo, Claro. mundo. En el país y en la diáspora también. También. Bueno, esa entrevista anterior fue maravillosa. Fue maravillosa. Pienso que tú demuestras tener suficiente bagaje y capacidad para hablar sobre cualquier problema de San Francisco de Macorís, incluso más allá. Y te felicito de antemano por esa comparecencia. Muchas gracias. Momón, ahora nosotros queremos conocer cosas muy puntuales. Frente a ese diagnóstico, frente a ese panorama que tú pintaste de San Francisco de Macorís en la comparecencia anterior, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad franco-macorizana, de sus organizaciones populares? Bueno, las organizaciones populares en San Francisco de Macorís son muy diversas en su composición y en su comportamiento, porque hay que decir que producto de que los movimientos sociales en San Francisco de Macorís han jugado unos papeles, diríamos, protagónicos en la búsqueda de conquista y que le hicieron pasar mucho sinsabores a muchos funcionarios incumplidores durante largos años. También los partidos sistémicos trataron no de influenciar de manera directa en el movimiento, sino de crear sus propias organizaciones sociales que sirvieran a sus intereses. Y esa es una cultura, yo recuerdo que del año 1990 por ahí, comenzaron a surgir entonces plataformas
orientadas por esos partidos tradicionales para tratar de quitarle efecto a la lucha organizada que libraban los sectores populares más organizados. Y no ha habido de ahí para acá un momento en que esos partidos no instrumentalicen organizaciones barriales y campesinas al servicio de sus intereses, y aunque esas organizaciones enarbolan las demandas, pero la forma en que la canalizan muchas veces se dan de manera oportunista para que la sociedad entienda que por la pasividad y la plegaria con que esos dirigentes van a las autoridades logran resolver alguna problemática, pero en definitiva no tocan el fondo. Por el hecho de ser cómplice con esos gobiernos, se quedan en las superficialidades y no entran al fondo de la problemática sistémica que padecen los sectores populares. Entonces, esa composición es muy heterogénea, porque en los barrios populares y en los campos se da el hecho que muchas veces hay contradicciones muy puntuales, muy concretas, incluso entre dirigentes populares de esas entidades, y lo que tenemos una formación y un discurso más crítico frente a la problemática sistémica y las realizaciones de la problemática con las comunidades, se da esa polémica. Entonces eso no nos permite a nosotros tener un movimiento popular sólido, con vocación patriótica y con una visión más amplia de la problemática que padecemos los barrios populares. Claro, se lucha por la agua, acera, contenes, energía eléctrica y todo eso, pero tenemos también un contrapeso, porque esos gobiernos conspiran contra nosotros, y no lo hacen solamente en el marco de la persecución, sino que también operan, montan programas para ello, trazan orientaciones muy concretas de cómo deben comportarse los adeptos de esos partidos frente a las luchas sociales, y además tienen sus narradores, tienen quienes le elaboran su retórica a favor de sus ejecutorias. Hay quienes se dedican a lamberle saco, para decirlo de manera muy concreta, a tumbarle polvo a esos funcionarios, y para crear cierta turbulencia. Sin embargo, siempre hay una población que sabe que las conquistas históricas del movimiento social, de un conjunto de reivindicaciones y hasta de cierto espacio de democracia, que aunque hay que ponerla entre comillas, pero esos espacios de democracia que se dan son por una franja del movimiento popular y del movimiento de izquierda, que la conquistaron en términos históricos y que seguimos adheridos al tema de que hay que respetar la dependencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Eso es un pleito que hay, porque tú sabes que esos partidos también obedecen a una lógica imperialista que no quiere el desarrollo autóctono de los pueblos, el desarrollo independiente de los pueblos, que entienden que nosotros debemos ser súbditos de esos imperios y súbditos de esas clases que actúan en contubernio con ese imperialismo que nosotros tenemos tan cerca, instaurado con muchos recursos en nuestro continente, y que es una estructura tan peligrosa que se ha convertido en peligro para la propia sociedad norteamericana. Por eso hoy hay un 73% de ciudadanos y ciudadanas norteamericanos que rechazan la política de Donald Trump, y que en determinados momentos históricos han rechazado la guerra, como lo hicieron cuando la guerra de Vietnam, cuando la incursión en otras latitudes del continente por parte de ese imperio. Como ustedes observan, Ramón Rodríguez no solamente sabe hablar de San Francisco de Macorís, de la provincia Duarte, también incursiona en los asuntos internacionales. Estamos aquí hablando con Ramón Rodríguez, un alto dirigente popular y revolucionario, porque Ramón Rodríguez, Momón,
es de la Dirección Nacional de Patria para Todos y Todas. Nosotros quisiéramos oír tu opinión en relación a un proceso de lucha que se está librando en estos momentos, no solamente en San Francisco, sino en el Cibao, en el Nordeste. Recientemente se realizó una huelga en Salcedo y también en Tenares. Para el día 27 hay una convocatoria a huelga a San Francisco, Moca, San Víctor, Licey, Navarrete. ¿Cómo usted valora eso? ¿Qué origina ese conjunto de luchas, de huelgas, de protestas en el Cibao? Bueno, lo decíamos en un programa anterior, que el comportamiento de las autoridades, quienes manejan un presupuesto de 1.439.000 millones de pesos, y que han venido haciendo lo que ellos llaman préstamos complementarios, porque nunca le da el presupuesto ni las recaudaciones para sus ambiciones. No obstante, no están las ejecutorias de las necesidades más prioritarias del pueblo dominicano, lo que evidencia que el tema de la corrupción administrativa ha seguido a caballo, porque si no fuera así, con esa cantidad de recursos, se realizaran un conjunto de cosas que se pudiesen exhibir en toda la República Dominicana. Sin embargo, todos sabemos que aquí hay unos escapes sistemáticos, profundos, y una complicidad con un sistema de justicia y un sistema político que actúan de manera combinada para que no se vea o no se sientan los deseos de castigo a los corruptos que realmente se sustraen los recursos del Estado. Y es natural entonces que en la población, una franja de la población, que los dirigentes sociales le decimos en las asambleas, en las marchas, en los piquetes, le hacemos todas esas denuncias, se nutre un poco de la orientación y de la necesidad de que a ese comportamiento del gobierno con relación a la necesidad de la población tiene que haber algún nivel de reacción. Ahora, nosotros tenemos también algunos cuestionamientos a la creencia que se ha tenido anteriormente de creer que las luchas reivindicativas, sin ningún tipo de proceso educativo, sociocultural, que la gente pueda tener un mayor conocimiento de la problemática, porque muchas veces sentimos la necesidad de una cosa, de un servicio, pero no sabemos la dimensión de ese servicio. Por eso nosotros planteamos la necesidad de plantear la mesa del agua, la mesa del salario, para que la gente sepa por qué hay que pagar un salario digno a la gente, porque a veces el salario nos lo quieren poner a nosotros como que es una miseria que hay que írsela a pedir a un funcionario, a un empresario, y para hacernos desconocer que los trabajadores y trabajadoras son la fuente generadora de la riqueza que tienen los ricos y hasta de los componentes de grandeza que pueda tener el país en determinadas condiciones. Entonces, nosotros somos partidarios de que las luchas sociales tienen que ser una plataforma forjadora de conciencia social, porque si forjamos conciencia social, entonces vamos a crear las condiciones para que en la población se genere la conciencia crítica a la que nosotros aspiramos, para que puedan entonces darse las transformaciones políticas que necesita no solamente el pueblo dominicano, cualquier país de América Latina que no pase por ese proceso de formación crítica, claro, concomitantemente con la lucha, porque la lucha deben de generar conquista tangible para la población y también generar la idea de que si los pueblos no luchan, los que manejan esos presupuestos nunca se van a dignar a resolver
una problemática puntual. Por eso tenemos tanta acumulación de déficits en la población de todo tipo, educativo, cultural, deportivo, reivindicativo, carencia de servicios básicos, aumento de los servicios básicos como la salud, la educación, la energía eléctrica y todo eso. Entonces, en esa parte nosotros tenemos esa cuestionante a una franja de movimiento social que cree que nosotros debemos avanzar como los burros chúcaros. Los burros chúcaros son un tipo de burros que se meten por un callejón, chocan con la pared, vuelven, dan 3 pasos hacia atrás y vuelven y arrancan para encima de la pared hasta partirse el pescuezo. Entonces hay que tratar de que las luchas sean dinámicas, sean integradoras, sean también luchas lúdicas, educativas, que se den charlas de todo tipo sobre el agua, sobre la cultura, sobre el deporte y qué rol ejerce el deporte en la juventud, qué rol ejercen las aguas potables en la población, por qué hay que cuidar el agua, por qué el agua hoy es un negocio para los grandes imperios. O sea, de cualquier tema que tú lo abordas sustanciosamente con un par de expertos, tú vas a sacar los elementos conscientes que la población pudiese saborear para crear la conciencia crítica en todos los ámbitos de la vida económica, política, social y cultural de un país. Compañero de Momón, ¿cuál es la posición que aprobó el PPT en su más reciente congreso en relación a las luchas populares? Bueno, el PPT abordó lo que yo entiendo una línea correcta en esa dirección, porque plantea, primero, que todo militante del PPT acompañe al pueblo en su lucha. Y qué bien que aclararon, o se aclaró en ese congreso, de que acompañar al pueblo en su lucha no es solamente ir a una asamblea, es involucrarse en la lucha, es involucrarse con los ciudadanos y ciudadanas de los barrios, de los campos, de los sindicatos, y tratar de dar luces para que ese proceso de concientización, de educación, se lleve a efecto en los barrios populares y promueve además un componente que consideramos importante, que debemos promover la unidad entre los sectores populares, porque no hay razón para que 3 grupos populares en un pueblo estén levantando la misma demanda, pero no pueden ir a reunirse a la misma mesa, o sea, porque hay otro componente de orden táctico que los separa y muchas veces se llega hasta la discrepancia personal por encima de lo que son las problemáticas general de la colectividad. O sea, si planteamos todos los problemas de manera transparente en una mesa, ¿por qué tenemos que salir por detrás argumentando a veces diferenciaciones hasta por en qué día se hace una huelga, en qué día se hace una marcha? Cualquier cosa simple, elemental, divide a los movimientos sociales y muchas veces esas divisiones vienen alentadas desde esos mismos partidos tradicionales que influyen de distintas maneras, porque si uno no detecta las formas inteligentes en que esos partidos ejercen su táctica para también dividir al movimiento popular, para denotar al movimiento popular, para enjuiciar las luchas sociales. Entonces, de ahí que yo entiendo que las orientaciones que ha trazado Patria para Todos y que yo entiendo deben ser fiscalizada también el comportamiento de los dirigentes ahí, porque muchas veces la gente sale con una orientación sobre una temática y en la práctica o no va o hace todo lo contrario a lo que realmente aconseja una colectividad que se reúne, que discute la problemática. Por eso la importancia de los partidos políticos, o sea, y de los partidos políticos revolucionarios, debo decir, porque esos partidos tradicionales han sido una desgracia para el pueblo dominicano. A los partidos revolucionarios, con sus altas, con sus bajas, son los que aportan hasta los muertos y los héroes que ha tenido este país desde su fundación. Hay 2 franjas, una franja sacrificada que se mantiene, aunque tenemos muchas lápidas de revolucionarios y revolucionarias que han dado su vida por la redención del pueblo dominicano. Otra parte, todavía estamos vivos y aunque nos quieren decir
que somos insignificantes, pero yo creo que somos sumamente importantes e interesantes para lo que ha de venir en el pueblo dominicano y en toda América Latina. Bueno, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a través tuyo, Momón, a ese heroico pueblo de San Francisco de Macorís, que es un ejemplo en la lucha, que es un ejemplo en la organización, que es un ejemplo en la resistencia y también en la unidad. San Francisco tiene grupos juveniles como el FER, el FEFLA, tiene sindicatos como el Sindicato de Trabajadores de la Construcción, que recientemente hizo una gran lucha. En San Francisco de Macorís está el colectivo de organizaciones populares, está el movimiento campesino que tú asesoras. La ADP. Está la ADP, es decir, una gama de... ampliamente organizado. Además, en San Francisco de Macorís existen todas las organizaciones de la izquierda revolucionaria que operan en la República Dominicana. Nosotros felicitamos a ese heroico pueblo franco-macorizano. Un mensaje final a San Francisco y a la República Dominicana, compañero Momón. Bueno, aprovechar en este mensaje final de que para el 27 de abril hay un llamado a paro en San Francisco. Debo decir, horas antes de cumplirse lo que fue la fatídica intervención norteamericana de 1965, que debemos hacerlo, ese paro, en un marco de reflexión de cómo está actuando el imperio en estos momentos, sobre la base de violentar sus propias reglas, las amenazas hasta el Papa, ni el Papa se salva con Donald Trump, que yo digo que Donald Trump lo que es un gran disparatoso, porque está llevando a los Estados Unidos a una ruina, a una parte importante de la población norteamericana, porque las élites tienen un problema entre manos ahora que tiene que ver con un problema de inmoralidad, con un problema de incapacidad, y que prácticamente ahora mismo los norteamericanos están empantanados en Irán. No tocamos esa parte. Y el llamado debe ser a que esas luchas del 27 sea una lucha de reflexión antes del 27. Por ejemplo, en el Alto de la Javiela hay un encendido de velas el 22 a las 8 de la noche. Ya la gente está comprando sus velas por el agua, por el arreglo de la calle, el asfaltado, por el tema de una policlínica, la reparación del Club 27 de Febrero, que es un club donde hay 3 equipos de baloncesto, donde hay una escuela de pinturas, donde se practica karate, donde se hacen las asambleas del barrio y llueve afuera y acampa adentro. De manera que el llamado es a una lucha reflexiva de recogimiento, porque las grandes luchas van a venir cuando este gobierno le quiera justificar y cargar los efectos de políticas internacionales a la población y las economías de los ricos se quedan iguales. O sea, ¿en qué han fallado los ricos en términos económicos? Ni con el COVID, ni con la guerra de Ucrania, ni con el genocidio de Gaza. Cuando yo recuerdo, y excúsenme la extensión para señalar esto, que cuando comenzó la guerra en Ucrania, dijeron que aquí iba a haber una escasez de todo, porque ese era el granero del mundo. A ver si nosotros todo lo que consumimos no lo tenemos en este país, ¿sabes? Y vamos a tener que invitarte a hablar de la situación internacional, evidentemente. Lo haremos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Estime. Compañero Ramón Rodríguez, para nosotros ha sido un honor inmenso poder contar con usted en estas 2 comparecencias y estamos plenamente seguros que todas las personas que tienen la oportunidad de disfrutar de ver estas entrevistas se van a sentir altamente satisfechos por la calidad de la misma. Amigos y amigas de todo el país y de nuestra diáspora, muchísimas gracias por su sintonía y nos veremos en una próxima entrega.